Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Santiago Marín, soy estudiante de octavo semestre y el día de hoy voy a hablar sobre el manejo farmacológico de las dislipidemias. Entonces, para iniciar, con esta imagen les voy a mostrar cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos, cómo actúan y en qué parte del metabolismo de los lípidos van a interferir. Entonces, como lo vimos la semana pasada, tenemos una vía endógena y una vía exógena del metabolismo de los lípidos. La vía exógena va a ser aquella que adquiere el colesterol de la dieta y la endógena es donde se produce el colesterol a nivel intrahepático. Inicialmente voy a hablar de la vía exógena, en donde vamos a tener dos medicamentos principalmente. El ezetimibe, que va a ser el medicamento que me inhiba la NPC1L1. Este transportador es o mejor dicho, se va a encargar de coger ese colesterol que llega por la dieta y lo va a incorporar dentro de los kilomicrones. Entonces, si yo lo inhibo, disminuyo la absorción de colesterol y a su vez disminuyo la producción de kilomicrones. Esto me va a traer grandes beneficios porque también disminuyo la producción de los remanentes de kilomicrones, los cuales son VLDL y LDL. LDL. Entonces, si yo los inhibo, trae grandes beneficios porque estos son muy aterogénicos y pues así disminuyo el riesgo de que el paciente sufra aterosclerosis. El otro medicamento que actúa en la vía exógena va a ser los secuestradores del ácido biliar, que me van a inhibir al receptor IBAT. Este receptor lo que hace es que reabsorbe el ácido biliar que es secretado por el hígado y entonces recordar que este ácido biliar es rico en colesterol. Entonces, si yo inhibo este receptor, no voy a absorber el ácido biliar y pues este no va a viajar por la vena porta al hígado. Entonces, estos son los dos medicamentos que principalmente actúan en la vía exógena. Y en la vía endógena vamos a tener tres principalmente. El ácido bempedoico, las estatinas y los inhibidores de PCSK9. El ácido bempedoico y las estatinas van a actuar en la vía para la producción de colesterol, solo que se diferencian en que actúan en pasos distintos. El ácido bempedoico me va a inhibir el paso de piruvato a acetil-CoA, mientras que la estatina se va a unir a la enzima HMG-CoA reductasa, que me va a inhibir el paso de la HMG-CoA a mevalonato. Esto genera que no se produzca colesterol a nivel intrahepático. El otro medicamento es el PCSK9, es el inhibidor de PCSK9, que lo que hace es que se va a unir a esta proteína que recibe este nombre, PCSK9, y lo que hace esta proteína es que se une a los receptores de LDL, que se encargan de absorber el LDL que está en la circulación. Entonces, si yo inhibo esta proteína, voy a permitir que haya más producción de estos receptores y que haya mayor aclaramiento de colesterol de la sangre. Entonces, ese es un breve resumen de los mecanismos de acción de los medicamentos hipolipemiantes. Para empezar, les voy a hablar de las estatinas, enfocado en atorvastatina y rosuvastatina. Como ya lo dije, el mecanismo de acción de estas va a ser inhibir la acción de la HMG-CoA reductasa, que me va a inhibir la síntesis de colesterol hepático directamente, y una función indirecta es que me va a generar mayor expresión del receptor LDL. Esto porque al disminuir el colesterol que se sintetiza, pues el hígado, para contrarrestar esta inhibición, absorbe más LDL de la sangre. Su farmacocinética se absorbe de manera intestinal, su absorción es variable, varía entre un 30 y 85%. Tienen una extensa captación de primer paso hepático, lo que afecta su biodisponibilidad y esta varía entre un 5 y un 30%. La concentración plasmática máxima se alcanza entre la primera y la cuarta hora después de su consumo, y el tiempo de vida media de la atorvastatina y rosuvastatina son de 20 horas. Son las estatinas que mayor vida media tienen. Su excreción es en su mayoría hepático, alcanzando hasta un 70%. Bueno, las dosis de las estatinas, entonces estas se dividen en una dosis de alta intensidad, de moderada intensidad y de baja intensidad. Las de alta intensidad vamos a tener a la atorvastatina y la rosuvastatina en una dosis de 40 a 80 miligramos para la atorvastatina
y de 20 a 40 miligramos para la rosuvastatina. Esto me va a reducir el LDL en un 50% o incluso más. En la intensidad moderada tenemos a la atorvastatina con una dosis de 10 a 20 miligramos, a la rosuvastatina con una dosis de 5 a 10 miligramos, y estas otras estatinas como la fluvastatina y simvastatina. Estas dosis me van a reducir el LDL en la sangre hasta en un 30 a 50%. Y finalmente tenemos las estatinas de baja densidad, de baja intensidad, que son la fluvastatina, que va de 20 a 40 miligramos, y lovastatina con una dosis de 20 miligramos. Esto me va a reducir el LDL en la sangre hasta en un 30%. Como efectos adversos, tenemos la hepatotoxicidad. Se va a presentar un caso por cada 1.000.000 de personas al año de uso de este medicamento. Y cuando se prescribe las estatinas, o mejor dicho, antes de prescribir estatinas, se recomienda la medición de las enzimas hepáticas para descartar que no haya una lesión. Una vez se miden en la primera ocasión las estatinas, no es necesario estarlas midiendo, porque como se puede ver, el riesgo de que aparezca hepatotoxicidad es muy bajo. Miopatías es el principal efecto adverso, y este puede variar desde una mialgia hasta una rhabdomiólisis que puede afectar la vida del paciente. Se ha visto que a mayor dosis del medicamento hay mayor riesgo de que aparezca la miopatía. Para que aparezca esta miopatía, entonces se han encontrado diferentes factores de riesgo. Y uno de estos es que todo lo que pueda aumentar la dosis de este medicamento aumenta el riesgo de que aparezca este efecto adverso. ¿Qué me puede aumentar el efecto adverso del medicamento? La edad avanzada, la disfunción hepática, disfunción renal u otras condiciones. También la interacción con medicamentos pueden aumentarme el riesgo de que aparezca la miopatía. El principal medicamento con el que interactúa las estatinas para que aparezca la miopatía es el gemfibrosilo, que es un fibrato. Entonces, nunca se debe juntar el gemfibrosilo con las estatinas porque aumenta mucho el riesgo de que aparezca una miopatía. Otros medicamentos son la ciclosporina, digoxina, la warfarina, los antibióticos de amplio espectro como la eritromicina, antifúngicos azoles como el itraconazol, inhibidores de proteasa de VIH, amiodarona y nefazodona. Todos estos me aumentan el riesgo de que aparezca una miopatía. Otros efectos, también se ha asociado a las estatinas con la aparición de diabetes y efectos secundarios cognitivos. Sin embargo, la probabilidad de que aparezca son bajas. Finalmente, la rosuvastatina también se le ha asociado con dosis altas la aparición de proteinuria con hematuria microscópica, hipertensión, astenia y dolor abdominal. Contraindicaciones de estos medicamentos: en enfermedad hepática, como ya lo vimos, elevación inexplicable de las transaminasas, en mujeres embarazadas esto estaba contraindicado en mujeres debido a que el colesterol es fundamental para la embriogénesis, y si damos un medicamento que afecte la producción de colesterol, pues se va a afectar el desarrollo del bebé. Entonces, todas las mujeres que planeen un embarazo, tiene que ser suspendido el tratamiento 6 meses antes. Si la mujer durante su embarazo, mejor dicho, si está tomando el medicamento y queda embarazada, hay que suspenderlo inmediatamente y explicarle a la madre los riesgos que corre su bebé. Bueno, este fue un metaanálisis de los efectos adversos que se hicieron de las estatinas. Para este se tomaron 246.955 personas de 135 estudios clínicos. En este metaanálisis se concluyeron que las estatinas incrementaban el riesgo de diabetes mellitus y elevación de las transaminasas hepáticas. No mostró estadísticamente efectos detectables relacionados con mialgia, miopatía, rhabdomiólisis o cáncer. Entonces, esta fue una conclusión que llamó la atención porque, como vimos, la miopatía es el principal efecto adverso, pero en este estudio o en este metaanálisis no se encontró que la miopatía realmente afectara a los pacientes. Entonces, se sabe o se sospecha que este dolor sea placebo o ya relacionado con cada persona al recibir estatinas. También se concluyó que a mayor dosis del medicamento hay mayor probabilidad de elevación de las transaminasas, de la creatinquinasa y mayor probabilidad de que se suspenda el medicamento. También se demostró que la simvastatina y pravastatina son las que menos se relacionan con los efectos adversos.
Bueno, ya pasando a otro grupo de medicamentos, tenemos a los inhibidores de absorción de colesterol. En este caso tenemos al ezetimibe. El mecanismo de acción de este medicamento es que inhibe la proteína NSPC1L1, como ya lo vimos en la anterior imagen, que se encuentra a nivel de los enterocitos. E impide la absorción de colesterol directamente e indirectamente. Va a intervenir con la incorporación de colesterol en los kilomicrones y también va a aumentar la expresión de los receptores de LDL, al igual que las estatinas. Su farmacocinética es que es insoluble en agua, se absorbe a nivel intestinal y pasa a la recirculación enterohepática. Se va a eliminar en un 70% por heces y 10% en orina. Es importante resaltar que los secuestradores de ácido biliar van a inhibir la absorción de ezetimibe, por lo cual nunca se deben usar juntos porque pues, van a disminuir los efectos de ezetimibe. Las dosis y los efectos adversos de este medicamento, entonces se da 10 miligramos al día, se usa en combinación con estatinas y en caso de que las estatinas estén contraindicadas o el paciente no las tolere, este va a ser el primer medicamento en primera línea. Sus efectos adversos realmente no se han observado que hayan reacciones, la principal son alergias, pero es muy raro, y al igual que las estatinas no se deben usar en embarazo. Bien, el otro tipo de medicamentos de los que vamos a hablar hoy son los inhibidores de PCSK9. Inicialmente hablar que la proteína PCSK9 es la que se va a unir a los receptores de LDL y los va a degradar. Entonces esto aumenta la concentración en plasma de LDL. Su mecanismo de acción pues va a ser inhibir estas proteínas, lo que va a permitir mayor aclaración sanguínea del colesterol LDL. Farmacocinética se administra a nivel subcutáneo y va a inhibir la disponibilidad de estas proteínas 2 a 3 semanas después de su administración. Sus dosis y sus efectos adversos. Entonces tenemos que en el mercado hay dos medicamentos, el alirocumab, que es de administración subcutánea, se da de 75 o 150 miligramos cada 2 semanas, y el segundo medicamento es el evolocumab, que también se administra de manera subcutánea y se puede dar 140 miligramos cada 2 semanas o 420 miligramos una vez al mes. Sus efectos adversos, se ha mostrado que tiene pequeño riesgo de efectos neurocognitivos a corto plazo y no se sabe realmente si a largo plazo puede afectar. Tiene un ligero aumento del riesgo de infecciones como rinosinusitis, infección del tracto urinario o infecciones respiratorias superiores. El principal efecto adverso es la reacción en el sitio de inyección y al igual que todos los medicamentos está contraindicado en embarazo. Bueno, este es una tabla que me compara el riesgo de que aparezca un evento cardiovascular relacionado con los niveles de LDL en sangre. Entonces podemos observar que entre mayor sean los niveles de LDL, mayor porcentaje de eventos cardiovasculares aparece. Aquí estos puntos son todos los estudios que se han hecho para que evalúen o mejor dicho, la eficacia del tratamiento hipolipemiante y compara la prevención primaria, prevención secundaria y el tratamiento en pacientes con diabetes. Hablar de los porcentajes de reducción de cada medicamento, entonces tenemos que las estatinas de moderada intensidad me van a disminuir el LDL en sangre en un 30%, las estatinas de alta intensidad en un 50%, las estatinas de alta intensidad junto con ezetimibe en un 65%, los inhibidores de PCSK9 me disminuyen el LDL en un 60%, los PCSK9 con estatinas de alta intensidad en un 75% y estatinas con PCSK9 y ezetimibe en un 85%. Bien, entonces esa era la información de cada medicamento y ahora vamos a hablar sobre cómo se deben administrar, cuándo se deben administrar y los objetivos del tratamiento. Entonces, primero que todo, en los pacientes se debe evaluar el riesgo a 10 años de que sufran una enfermedad cardiovascular y como lo hablamos la semana pasada, en Colombia se usa el modelo de Framingham. Esto porque es una escala que se logró adaptar para la población colombiana y consiste en sumar los puntos que nos da
la tabla. Es una tabla que evalúa la edad, aquí está la edad, el colesterol total, si el paciente fuma o no fuma, los niveles de HDL y la presión arterial sistólica, y si está tratada o no tratada. Dependiendo de donde el paciente, se suman los puntos totales y se clasifica el riesgo. Es importante que para Colombia es necesario ajustar la tabla, y esto se hace multiplicando el resultado por 0.75. Dependiendo del puntaje que nos dé, vamos a clasificar al paciente en bajo riesgo. Si tiene menos de 10 puntos, que equivaldría a menos de 10% de riesgo cardiovascular. De 10 a 20 puntos es un riesgo moderado y mayor a 20 puntos es un riesgo alto. Importante resaltar que ya vienen unas escalas adaptadas para Colombia, entonces no llegan hasta 25, sino hasta 17. Entonces esas escalas ya no se tienen que corregir multiplicando por 0.75 y pues evitar este error, porque donde se llegue a multiplicar pues va a disminuir el porcentaje y el paciente puede ser infravalorado. Nunca se debe calcular el riesgo en pacientes con hipercolesterolemia con LDL mayores a 190, pacientes diabéticos o pacientes que ya tengan historia de enfermedad cardiovascular. Esto porque automáticamente estos pacientes ya van a ser clasificados como pacientes de alto riesgo. Entonces no es necesario hacer este cálculo. Bueno, esto para mujeres, la tabla es independiente para hombres y para mujeres. Y aquí tenemos la clasificación del riesgo. Entonces tenemos un riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Pacientes de bajo riesgo son aquellos que tienen menos de 1% de probabilidad de que aparezca un efecto cardiovascular a 10 años. Moderado, pacientes que estén entre el 1 y el 5%, y pacientes que tengan diabetes mellitus, que tengan una duración menos de 10 años sin otros factores de riesgo. Pacientes de alto riesgo, que tengan un porcentaje entre un 5 y menos del 10%, que tengan elevados factores de riesgos individuales como colesterol total mayor a 310 miligramos por decilitro o un LDL mayor a 190 gramos por decilitro. También pacientes con hipercolesterolemia familiar, que no tenga otro otro factor de riesgo, que tengan una enfermedad renal crónica moderada, o pacientes con diabetes que no tengan daño en órgano blanco, pero que sí tenga mayor de 10 años de duración. Pacientes de muy alto riesgo son aquellos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, un riesgo mayor al 10% a 10 años, una hipercolesterolemia familiar asociada a una enfermedad cardiovascular o con otro factor de riesgo. Pacientes con enfermedad renal crónica que ya sea severa, y pacientes con diabetes que sea de larga duración, esto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que tenga una duración mayor a 20 años, o una diabetes que tenga daño de órgano blanco. Aquí tenemos los objetivos de tratamiento: pacientes con riesgo moderado, el objetivo es de 116 miligramos, pacientes con moderado riesgo, el objetivo son 100 miligramos de LDL, de alto riesgo es 70 y de muy alto riesgo 55. Bien, entonces en esta tabla es un resumen de lo que necesitamos alcanzar cuando tratamos a un paciente con alguna alteración metabólica. Entonces, con respecto al cigarrillo, el paciente tiene que dejar de fumar o no exponerse en un futuro al cigarrillo. La dieta, una dieta saludable, rica en vegetales, en frutas y en pescado. El ejercicio tiene que ser entre 3 horas y media y 7 horas a la semana de intensidad moderada, o 30 a 60 minutos al día de intensidad moderada. Masa corporal, un índice de masa entre 20 y 25, o una circunferencia de cintura menor a 94 centímetros en hombres y menor a 80 centímetros en mujeres. La presión arterial menor a 140/90, y aquí lo que nombramos anteriormente, los niveles de LDL. Entonces, pacientes de muy alto riesgo se tiene que llevar a menor de 55 miligramos por decilitro, y si no están siendo tratados con estatina, se tiene que iniciar la estatina con
con la intensidad alta. Si ya están siendo tratados con estatina, se debe incrementar la dosis de esta, o si ya está al máximo, agregar otro medicamento. Pacientes de alto riesgo, el objetivo son niveles menos de 70 miligramos por decilitro, moderado riesgo menos a 100 miligramos por decilitro y bajo riesgo menos a 116 miligramos por decilitro. Para la lipoproteínas no HDL, entonces el objetivo es menor a 85 para pacientes de muy alto riesgo, menor a 100 para pacientes de alto riesgo y menor a 130 para pacientes de moderado riesgo. La ApoB, para pacientes de muy alto riesgo, menor a 65 miligramos por decilitro, para pacientes de alto riesgo, menor a 80, y para pacientes de moderado riesgo, menor a 100. Triglicéridos, no existe un objetivo, pero menor a 150 se indica que hay bajo factor de riesgo. Diabetes, la hemoglobina glicosilada menor a 7%. Bien, entonces, ¿cuándo iniciar el tratamiento en cada paciente? Entonces, si tengo un paciente clasificado en bajo riesgo, yo empiezo a pensar si ese paciente necesita tratamiento cuando tiene LDL entre 116 y 190. Si lo tiene mayor a 190, ya este paciente va a requerir tratamiento. Si tiene menor LDL, menor a 116, es necesario cambios en el estilo de vida. Si tengo un paciente de moderado riesgo, yo empiezo a mirar si necesita tratamiento con niveles de LDL mayores a 100, y si ya están mayores a 190, le doy tratamiento sí o sí. Pacientes con alto riesgo, yo inicio tratamiento si tienen un LDL mayor a 100 y sospecho o empiezo a analizar más a este paciente para ver si lo trato con niveles entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Pacientes de muy alto riesgo, yo lo analizo si tiene niveles entre 55 y 70 miligramos por decilitro y lo trato con niveles mayores a 70. Y pacientes de muy alto riesgo pero con previsión secundaria, yo los evalúo con niveles de 55 miligramos por decilitro y mayores a 55 les doy tratamiento. Lo que está en amarillo, esa evaluación se hace dependiendo del factor de riesgo de que el paciente pueda sufrir o tenga mayor probabilidad de que le aparezca de sufrir una enfermedad cardiovascular a futuro. Bien, este es un algoritmo que nos resume el tratamiento. Entonces, primero yo calculo el riesgo cardiovascular a 10 años y establezco las bases de LDL. Dependiendo de esto, llego si el paciente necesita o no tratamiento. Si el paciente no lo necesita, el cambio de estilo de vida es suficiente. Si el paciente sí lo necesita, yo defino cuál es el objetivo de este paciente. La primera línea de tratamiento van a ser las estatinas y dependiendo del objetivo del paciente, yo inicio estatinas en baja o moderada o alta intensidad. Casi siempre es moderada y alta. En pacientes, ¿cómo fue? Si yo inicié este tratamiento con estatinas y alcancé el objetivo, ya lo dejo así, no es necesario cambiar nada del tratamiento y lo evalúa un año. Si no alcanza el objetivo con este medicamento, es necesario añadir otro y el de segunda línea sería ezetimibe. Miro si el paciente alcanza su objetivo, si no lo alcanza, agrego inhibidores de PCSK9, si lo alcanza, lo dejo así y lo evalúo en un año o en menos si el paciente lo requiere. Bien, entonces este era como la charla sobre la farmacología. No sé si hay ninguna duda, seguimos con los casos. ¿Alguno de los doctores que esté presente? Creo que el doctor Rafael no se alcanzó a conectar. Santiago, ¿de casualidad tienen alguna actividad para después de la charla? No, tengo los casos y si quieren los comentamos, pero no. Sí. Perdóname, Santiago, ¿tú en qué semestre estás?
octavo. Perfecto. Bueno, esto se lo dijimos a los chicos de ayer y se los volvemos a decir hoy a ustedes. Siempre que terminemos una charla, hagamos una ronda de preguntas directas. Entonces, digamos, Santiago, que tú cojas, no sé, a Ronaldo Barragán o a Ángela Tatiana o a alguno y les hagas preguntas que sean preguntas clave de la presentación y que pues sirvan para la retroalimentación de todo, de toda la presentación en sí. O pues también pueden traer un Kahoot en donde podamos ver cuáles son las preguntas que sí o sí se tienen que saber. No sé si tengas unas preguntas o prefieras para otra oportunidad que se te ocurran unas tres preguntas que las dirijamos a los estudiantes y que las respondan. Andrés, perdón. Andrés, perdón, es que yo tengo una pregunta pues, sobre la presentación. Qué pena, solo que estaba esperando a que Sí, terminara. Claro. Santiago, una pregunta. A la hora de asociar el ezetimibe con las estatinas, la dosis de estatina la dejo, digamos, si le estoy dando, digamos, si le estoy dando estatinas de alta intensidad y, digamos, no llego a la meta y debo agregar ezetimibe, ¿dejo la dosis de estatina de alta intensidad o le bajo la dosis a baja intensidad? no, A no, no, la mediana, dosis queda igual. queda igual, Sí, queda no igual debería porque cambiar. como no se Ok, alcanza la dosis máxima, yo le agrego ezetimibe a ver si con la dosis máxima más ezetimibe sí logro bajar el LDL. ok, ok, gracias. Y en caso tal de que el paciente presente intolerancia a las estatinas, entonces yo le quitaría la estatina y pasaría a ezetimibe. Exacto, sí. Pasaría a ser el primer medicamento de primera línea. Y digamos, pues no sé, es algo que yo he visto en la práctica, digamos que a veces no es como muy fácil determinar si el paciente pues presenta intolerancia, digamos, uno cómo lo determinaría, por los síntomas o por los resultados en los paraclínicos. Eso es principalmente los síntomas porque recordemos que para clínicos solo se toman al inicio. Entonces, digamos, yo voy a iniciar estas con un paciente. Yo le pido transaminasas. Esas transaminasas me dan normal. Yo de ahí en adelante no le pido más a ese paciente. Ok. Entonces, digamos que yo le doy las estatinas y ya, no sé, el paciente se pone ictérico, a signos de daño hepático, entonces ahí es necesario evaluar. Y en cuanto a las mialgias, porque pues usted había dicho que las mialgias eran como lo más frecuente, o sea, ¿hay alguna forma o no? Digamos como midiendo la creatinquinasa o algo, ¿no? Sí, con respecto a la creatinquinasa, las guías dicen que no es necesario medirlas rutinariamente y solo cuando el paciente me dé como síntomas. Entonces, el paciente se puede quejar directamente de dolor, debilidad o cualquier síntoma muscular y ahí entraría uno a evaluar la creatinquinasa. Listo, gracias. Vale, listo. Entonces, Entonces, no sé si las tenga o lo dejamos para las siguientes reuniones. Vamos a poner la pues no, yo, directísima en el grupo de ahora en adelante para que... pues, yo creo que mejor para las siguientes Señor, porque no las tengo preparadas. No tengo preguntas preparadas. de acuerdo, no hay Entonces, problema, no, no les habíamos avisado. ok, Listo, listo. entonces yo creo que no, Bueno, entonces, por hoy estamos mira, bien. y los casos. Sí, eso sí, de una. Ok, listo. Entonces, el primer caso entonces, es un hombre de 64 años quien llega a cita control. Los antecedentes de este hombre es que tiene hipertensión arterial controlada con losartán, 50 miligramos cada 12 horas. Al examen físico, tiene una frecuencia cardíaca de 79, una frecuencia respiratoria de 18, una tensión arterial de 162/94, una temperatura de 36,8 grados y una saturación de 95%. El índice de masa corporal de este paciente es de 29,4, lo que lo clasifica en sobrepeso. Los paraclínicos que trae el paciente es un colesterol total de 223 miligramos por decilitro, un HDL de 35 miligramos por decilitro, una LDL calculada de 140 y unos triglicéridos de 240. Entonces, como dijimos,
a todo paciente se le tiene que calcular el riesgo a 10 años. Perdón, esto no lo mencioné en la charla. Solo se calcula el riesgo a pacientes que sean mayores de 40 y tengan 75 años. Entre 40 y 75 años. Personas mayores ya se individualiza el tratamiento. Uno mira, lo evalúa a ver si se lo requiere. O si son menores, también es netamente la evaluación del paciente. Entonces, este paciente se clasifica para evaluación a 10 años de riesgo cardiovascular. Entonces, con respecto a la edad, nos daría 10 puntos. Con respecto al colesterol total y su edad, nos daría 2 puntos. No fuma, entonces nos da 0 puntos. HDL lo tiene menor a 40, entonces se suman 2 puntos. Y la presión arterial sistólica la tenía en 162 y es tratada, entonces nos da 6 puntos. Ahí puse 4, pero realmente son 6 puntos. Entonces, eso nos da 20 puntos. Sí, 20 puntos porque lo sumé mal, me acabo de dar cuenta. Entonces nos da 20 puntos y toca corregirlo. Lo multiplicamos por 0.75. Voy a hacer el cálculo aquí rápidamente. Nos da 15. Ahí nos quedaría corregida la tabla para Colombia. Entonces nos quedaría clasificado en un riesgo moderado. El tratamiento en este caso sería enfatizar los estilos de vida, controlar la tensión arterial, debido a que nos dio alta, entonces hacer otras tomas de tensiones para ver si también hay que escalonar el tratamiento de la tensión y iniciaríamos atorvastatina en moderada intensidad, que serían 10 miligramos al día. Y cuando uno inicia tratamiento con atorvastatina, se tiene que hacer el primer control entre el primer mes y el tercer mes. Entonces sería control a 4 semanas. También es importante resaltar que este paciente también tocaría pedirle transaminasas. En el caso 2 tenemos a una mujer de 68 años que también viene a cita control. Sus antecedentes patológicos son un infarto agudo de miocardio hace 3 meses y farmacológicos son aspirina 100 miligramos al día, prasugrel 10 miligramos al día, atorvastatina 80 miligramos al día. Al examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 85, una frecuencia respiratoria de 15, tensión arterial de 122/84, temperatura de 37 y saturación de 93. Entonces la paciente trae los paraclínicos y tiene un colesterol total de 185, un HDL 55, LDL de 100, triglicéridos de 150. Entonces recordemos que esta paciente ya se convierte en una paciente de alto riesgo debido a que tiene el antecedente cardiovascular, perdón, de muy alto riesgo. Por su antecedente cardiovascular, entonces no es candidata para que se le haga el cálculo a 10 años porque ya automáticamente es de muy alto riesgo. Entonces su tratamiento sería enfatizar en el estilo de vida saludable, la aspirina 100 miligramos al día, prasugrel 10 miligramos al día. Ya venía tomando unas estatinas de alta intensidad, pero vemos que no están los límites que necesita. En este caso sería menor a 55. Entonces se agregaría ezetimibe como segunda línea de tratamiento y control a 4 semanas. El caso 3 es un adolescente, es un adulto de 26 años con una cita control. Su antecedente es que el padre murió de infarto a los 49 años y en su examen físico tiene una frecuencia cardíaca de 78, frecuencia respiratoria de 15 y una tensión arterial de 114/74. La temperatura pues está normal. Tiene un índice de masa de 30 kilogramos, por lo cual entonces está en obesidad de estadio 1. Se evidencia ante el asma en ojo derecho. Entonces, este paciente no es candidato para calcularle el riesgo cardiovascular a 10 años debido a la edad, porque recordemos que es de 40 para arriba. Entonces tiene factor de riesgo de su familiar que tuvo un infarto prematuro antes de los 55 años, es prematuro para hombres, y en este caso él lo tuvo a 49 años. Y además es obeso. Entonces se le piden unos paraclínicos, que sería el perfil lipídico. Esto muestra un colesterol total de 291, un LDL de 196 y unos triglicéridos de 250.
Entonces vemos que el LDL está pues muy encima. Entonces automáticamente iniciaría estatina de muy alta intensidad, en este caso 40 miligramos. Enfatizar en el estilo de vida saludable y se debe evaluar, se le pide cita control en un mes. No se llama eso.